Vamos a analizar qué pasa cuando una partícula entra en un campo magnético. En este caso, el campo magnético está hacia adentro del pizarrón. No es como las crucecitas, son como la parte de atrás de una flechita, y si fueran puntitos indicarían como la parte de enfrente de una flecha que viene saliendo del pizarrón. En este caso, el campo magnético va hacia adentro del pizarrón. Vamos a poner una partícula que va hacia arriba con una velocidad, una partícula positiva. ¿Y qué pasa cuando entra en un campo magnético? Cuando entra en un campo magnético, inmediatamente cuando ya está en este punto, pues sabemos que esa partícula experimenta una fuerza magnética. Si aplicamos la regla de la mano derecha, donde la palma es el campo magnético que va hacia abajo, en este caso la velocidad iría hacia arriba, la fuerza magnética iría en este sentido, fuerza magnética. Esa fuerza magnética ya no permitiría que la partícula continúe su movimiento. Esa fuerza magnética jalaría a esa partícula hacia la izquierda. Entonces la partícula tendría que moverse hacia acá. Vamos a ver qué pasa en este punto. Esa partícula, la velocidad iría, en este punto iría hacia la izquierda. Esta sería su velocidad. Aplicando la regla de la mano derecha de esa partícula en ese punto, vamos a ver. Entonces, campo magnético hacia acá, velocidad para acá, la fuerza iría hacia abajo. En este punto, la fuerza magnética iría hacia abajo, lo cual ya no permitiría que esta partícula continúe en esa trayectoria. Tendría que venirse para acá. Esta fuerza la jalaría para acá. Con este movimiento haría este recorrido. Vamos a analizar en ese punto qué pasaría. En ese punto, aplicando la regla de la mano derecha, entonces palma, campo magnético, la velocidad de la partícula en este punto iría para acá, la velocidad. ¿Dónde estaría la fuerza magnética? Iría hacia la derecha, para acá iría la fuerza magnética, lo cual impediría otra vez que esta partícula continúe en esa trayectoria y tendría que venirse hacia acá. Vamos a ver qué pasa en este punto. En este punto, la partícula tendría una velocidad hacia la derecha, el campo magnético sigue hacia abajo del pizarrón, hacia adentro, perdón. Entonces, campo magnético, velocidad, fuerza magnética en este punto iría hacia arriba, fuerza magnética, lo cual esta partícula no podría continuar su movimiento, esta fuerza la jalaría hacia arriba y entonces tendría que seguir esta trayectoria, ¿no? Y en esta trayectoria ocurriría lo que está pasando aquí. La fuerza magnética iría hacia acá, velocidad hacia arriba y estaría en una especie de círculo el movimiento de esa partícula cuando entra en un campo magnético, ¿no? Esto es lo que estaría pasando con esa partícula en este campo magnético cuando tiene una velocidad constante, porque si cambia la velocidad, entonces la fuerza va a variar y entonces ya no se va a mover en un círculo. Cuando tiene una velocidad constante, esto es lo que ocurre. Por eso hay que poner mucha atención cuando leemos un ejercicio y nos dicen velocidad constante, entonces ya es un dato que nos están dando y esto es lo que estaría ocurriendo. Si eso es lo que está ocurriendo, entonces nosotros podemos
sacar unas ecuacioncitas, sabemos que la primera ley de Newton nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. En este caso tenemos una aceleración angular. La aceleración angular podemos calcularla como velocidad al cuadrado sobre un radio. Si este es el centro, entonces va a moverse en un círculo donde va a tener un radio. Entonces la aceleración angular la calculamos con velocidad al cuadrado entre el radio. Si bien nosotros podemos calcular la fuerza magnética como carga por campo, por velocidad, por el seno del ángulo que hay entre la velocidad y el campo. Si se fijan, la velocidad en todos los casos tiene 90 grados con el campo. El campo siempre está hacia abajo. Si la velocidad cambia para acá, cambia para acá, cambia para acá, cambia para acá, no importa hacia dónde vaya cambiando la velocidad sobre el pizarrón, siempre va a tener 90 grados. Siempre va a tener 90 grados con el campo magnético. Como siempre tiene 90 grados con el campo magnético, entonces seno de 90 daría un 1. Por eso ya no le ponemos seno del ángulo, porque siempre daría un 1. Y la fuerza magnética en este caso podemos calcularla así. Entonces nosotros podemos igualar estas dos ecuacioncitas, pero bueno, primero vamos a sustituir aquí la aceleración. Aceleración angular es igual a velocidad al cuadrado sobre r, por lo tanto aquí sería masa. En vez de poner aceleración voy a poner esta, que sería velocidad al cuadrado sobre radio. Ahora sí, esta fuerza, que es esta, y esta fuerza, que es esta que está aquí, las voy a igualar. Masa, velocidad al cuadrado entre r es igual a, esto que está aquí es igual a esto, que sería carga por campo por velocidad. De esto que está aquí, yo puedo despejar el radio. Si se fijan, la velocidad aparece en ambos lados de la igualdad. Voy a eliminar una y me quedaría que es masa sobre radio es igual a carga por campo. Entonces radio es igual a pero aquí me comí una velocidad. Sería masa por velocidad. Masa por velocidad, porque nada más se fue una, era velocidad al cuadrado. Masa por velocidad entre radio es igual a carga por campo. O sea que radio pasa multiplicando y todo esto va a pasar dividiendo. Sería masa por velocidad entre carga por campo es igual a el radio. Esta ecuacióncita la vamos a utilizar cuando nos estén hablando de un radio o cuando nos pidan calcular un radio, cuando hay una partícula que se mueve en círculo. Entonces esta nos va a servir para algunos ejercicios. También hay que notar que la velocidad angular es igual a velocidad entre el radio, ¿sale? Esa también podemos ocuparla. Entonces, estas son las ecuacioncitas que vamos a ocupar para si nos piden por ahí en algún ejercicio. También lo que quería comentar es que en algunos ejercicios hablan sobre el planeta Tierra. El planeta Tierra tiene un campo magnético grande. Las brújulas se alinean con esas líneas de campo magnético de la Tierra. Entonces por acá tenemos el polo norte.
el polo norte, por acá tenemos el polo sur del planeta. Si nosotros ponemos una brújula, la parte positiva de la brújula, la parte positiva del imán de la brújula se alinea hacia arriba, hacia el polo norte. Si la parte positiva de una brújula se alinea hacia arriba, quiere decir que el campo magnético de la Tierra que está arriba es el negativo, porque la parte positiva de la brújula se alinea hacia arriba, hacia el norte. Entonces esta es la parte negativa del campo magnético y esta sería la parte positiva del campo magnético de la Tierra. Nada más hay que tener en cuenta eso, que en el polo norte estaría el polo negativo del campo magnético y en el polo sur estaría el polo positivo del campo magnético de la Tierra. De hecho, la brújula es un buen ejemplo de eso. La parte positiva de la brújula indica la parte norte del planeta, pero entonces se trata de alinear con la parte negativa del campo magnético del planeta. Entonces, si por ahí hay algún ejercicio donde involucre el campo magnético de la Tierra, hay que tomar esto en cuenta.